Un solo tweet puede cambiar el rumbo de los mercados. Esta semana, el tweet del presidente Donald Trump volvió a demostrar el poder de la palabra digital. En medio de un debate global sobre soberanía monetaria y activos tokenizados, el presidente Donald Trump destacó la importancia de redes financieras que promueven eficiencia y transparencia. ¿Cuál fue la consecuencia? El ecosistema Stellar volvió al centro de la conversación internacional. Hoy quiero analizar contigo cómo este mensaje, junto con una serie de hitos institucionales de Stellar Lumens, marcó una semana histórica para XLM, tanto en tecnología como en finanzas. Desde la Casa Blanca, el mensaje de apoyar la innovación financiera global sin depender totalmente de sistemas tradicionales ha tenido eco en todo el mercado. Los bancos centrales avanzan en monedas digitales y plataformas blockchain como Stellar reciben un nuevo impulso. Stellar no es solo una criptomoneda, es una infraestructura global para pagos y tokenización de activos reales. Esta semana esa realidad ha quedado más evidente que nunca. El movimiento más relevante vino desde Asia. Vengan, les digo, Maybank Asset Management de Singapur lanzó la tokenización de su fondo monetario en asociación con MarketNode y con el conocido BNP Paribas, un banco francés muy importante. La emisión se desplegó en múltiples blockchains, incluyendo a Stellar, a XRP, Ledger, a Solana y a Polygon. Ese fondo tokenizado permite operaciones 24/7, acceso fraccional y mayor liquidez. Además, cuenta con rendimientos estables en el rango del 4 al 5%. Eso es impresionante, es una muy buena tasa. Este proyecto se enmarca en el proyecto Guardian, una iniciativa de Singapur. El proyecto Guardian busca liderar estándares globales para la tokenización de activos a nivel global. Stellar es una red elegida por su escalabilidad, bajo costo y cumplimiento regulatorio. Esta red se está posicionando como la autopista regulada para activos financieros del mundo real, compitiendo con su hermano mayor, con XRP Ledger, aunque creo que está un poquito lejos, pero ahí van. Maybank no es un caso aislado. Es importante entender esto. En el tercer trimestre, Stellar evidenció crecimiento récord en activos del mundo real y en desarrolladores. Société Générale, otro de los grandes bancos de Francia, integró su stablecoin europea EUR-CB en la red de Stellar. El exchange regulado europeo 21X añadió a Stellar para operaciones con valores tokenizados. Esto viene como loco. En América Latina, por su lado, Mercado Bitcoin amplió su alianza con Stellar tokenizando más de $200 millones. Recordemos muy bien que Mercado Bitcoin es uno de los más importantes en toda Sudamérica. Estos hitos fortalecen el puente entre finanzas tradicionales y las criptos reguladas. Por su parte, Stronghold, conocido por su plataforma de pagos segura y eficiente basada en Stellar, y que hablamos de ella en el último video con el gran Nico Cabrera, anunció el listado reciente de su token SHX en Kraken, uno de los exchanges más grandes del mundo, todos lo sabemos. Ese listado oficial, desde principios de noviembre, aumentó la liquidez y accesibilidad para inversores globales. En Kraken, SHX o Stronghold registra volúmenes diarios superiores a los $1.2 millones. Estábamos a la espera que algún exchange posicionara a Stronghold en su plataforma. Es el primero y espero que no sea el último. El precio de Stronghold se ha mantenido estable entre los 1 centavo con 0.2 y el 1 centavo con 13 en los últimos días. Este avance genera nuevas oportunidades de trading y expande la visibilidad del proyecto a nivel global. Stronghold fortalece su propuesta con programas de recompensas y financiamiento rápido para comerciantes. También impulsa su gobernanza descentralizada, donde los holders de SHX votan decisiones claves. Esta integración con Stellar y redes interoperables como Axelar Network la posicionan para pagos digitales sostenibles. No sé si ustedes se acuerdan de Axelar Network. Es el mismo que unió a el EVM sidechain de XRP Ledger con XRP Ledger. O sea, increíble. Stellar y Stronghold están construyendo un ecosistema robusto. XLM y SHX no solo son criptomonedas, sino herramientas para tokenización, pagos instantáneos y financiamiento digital. Es interesante entender qué es SHX. SHX es la moneda que sirve, como lo hablaba Nico Cabrera en el último video, para cobrar esos recursos que hay que pagar mes a mes. No es para el pago diario, es para dejar esos abonos mensuales y para eso funciona, creo que divinamente.
La interoperabilidad, velocidad y cumplimiento regulatorio conectan ambos proyectos de Stronghold y XLM con el interés institucional. Antes de continuar con el análisis técnico, les agradezco a Wix, que es el patrocinador oficial del canal para estos últimos videos. Wix es una plataforma fácil y segura para comprar XLM y otras altcoins, con bajas comisiones y excelente experiencia de usuario. Allá también conoces y consigues a XRP. Si quieres iniciarte a ampliar tu portafolio cripto, Wix es una plataforma confiable y rápida. Les dejo el enlace de esta plataforma aquí en la descripción. Pero vamos al análisis. XLM muestra patrón de acumulación con soporte cercano a los 29 centavos de dólar y una resistencia de los 37 centavos. Una ruptura puede llevarlo hasta aproximadamente los 45 centavos durante el último trimestre de este año. SHX, por su parte, mantiene precios estables en el rango del centavo y el centavo 16, con indicadores técnicos neutrales y potencial de crecimiento moderado. Ambos activos se benefician de la infraestructura de Stellar, que ofrece pagos bajos y alta velocidad. Pero entonces, esta semana, lo más importante que ha pasado es que ha sido un ejemplo claro de cómo Stellar y Stronghold avanzan juntos hacia la tokenización y los pagos digitales. La inclusión de fondos tokenizados, las stablecoins reguladas y las plataformas como Stronghold demuestra la convergencia entre las finanzas tradicionales y las digitales. Para inversionistas y usuarios, seguir esas dinámicas abre puertas a oportunidades con base tecnológica sólida. Stellar y Stronghold construyen hoy la base de una economía digital más transparente, eficiente y sostenible. Les agradezco por acompañarme como siempre. Les pido que no se olviden suscribirse al canal, ir a ver todos los análisis detallados que doy casi todos los días y regalarme por favor un comentario sobre Stronghold, sobre XRP, sobre XLM y todas las cripto de las cuales hablo acá. Les doy las gracias por estar acá, les mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.